comenzando con la inflamación. Pero bueno, como para tener una idea de una fase de la cicatrización, por ejemplo, el libro nos daba un ejemplo de una úlcera por presión, donde la costra en sí va a reflejar la costra va a reflejar la fase de la inflamación. El tejido de granulación, en este caso, va a representar la fase Proliferativa. proliferativa, proliferativa, perdón, y el borde ya cuando está prácticamente cicatrizado, cuando se retrae ya la herida en sí, va a representar la fase de maduración. Pero hay que tener muy en cuenta que estas tres fases son muy importantes. La fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de maduración. Bueno, también nos decía que dentro de la fase inflamatoria, la reacción inmediata de los tejidos a una lesión en sí van a causar hemostasia, que se va a producir muy rápidamente, y esto va a seguir al mismo tiempo prácticamente seguido de inflamación. Pero también nos decía que las tres fases pueden producirse al mismo tiempo y solaparse, o sea, cubrirse una con otra con sus respectivos procesos individuales. Como por ejemplo ya vimos que era la fase inflamatoria o reactiva, fase proliferativa o regenerativa y la madurativa, que van a tener un proceso, por ejemplo, de hemostasia, inflamación al principio, pero no quiere decir que todos estos procesos son exclusivos de una fase, sino que, por ejemplo, la migración epitelial también tiene que ver con la fase proliferativa como la inflamatoria. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, primerito, una hemostasia en relación a una detención de una hemorragia, luego la inflamación que es casi ahí mismo, en relación a la quimiotaxia, que también vamos a hablar más adelante, y la migración epitelial, que con estas tres forman parte de la fase inflamatoria. No, 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 hijo, no, no, tranquilo, tranquilo, verás. Vos dijiste muy bien que las tres fases se van a dividir en que se pueden superponer, pero para fines prácticos de fase inflamatoria, estas sí se comparten, ¿sí? Pero las tres fases están aquí bien claritas, estas son las que se pueden compartir. Espérame un ratito para ver si ver opciones, si ven el ratón mío, verán. Aquí existen tres fases bien marcadas. No, Doc, no se ve su ratón. A ver, ahí no se ve. No. De hecho, estoy. Pero bueno, entonces, verás, la primera fase es la inflamatoria que corresponde a dos fases. Esta inflamatoria corresponde a dos fases. Esta de aquí, hemostasia e inflamación. ¿Sí? Sí. Esta de aquí se marcó en el libro, incluso también está así. Aquí, córtale Sí. aquí. La fase proliferativa comprende tres partes. Migración epitelial, proliferación y maduración. Y la fase madurativa corresponde a contracción, cicatrización y remodelación. Repito, en el libro en ese orden están descritas. Fase Sí, sí, sí. inflamatoria, las dos primeras, inflamación, hemostasia e inflamación. La fase proliferativa, tres, están descritas en ese capítulo, en ese orden en el libro de Samson. Migración, proliferación y maduración, ¿sí? Y la fase madurativa corresponden las contracción, cicatrización y remodelación. ¿Estamos? Sí. Ya. Sí, sí, está muy bien, Doc. Solo que lo que yo trataba de decirle es que al mismo tiempo también pueden haber procesos que pueden estar juntos. Exacto, se superponen lo que tú utilizaste el término bien dicho, pero para fines del examen hacemos esto, ¿sí? Esta Ah, listo, clasificación, ¿ok? listo, Doc. Ya, Ujú. siga nomás, joven. Bueno, pasando, como les mencioné, la primera fase va a ser la fase inflamatoria. Entonces, la fase inflamatoria, como sabemos, se va a caracterizar en sí por estas cuatro características. Primerito, que hay una mayor permeabilidad vascular, ¿no es cierto? Hay una migración de células a la herida por quimiotaxia, que vamos a hablar también luego de las quimiosinas. Secreción de citocinas y factores de crecimiento a la herida, ¿no es cierto? Por la cascada de coagulación y todo esto, que igual vamos a hablar más adelante. Y la activación de las células desplazadas, como macrófagos, neutrófilos en sí para eliminar los productos de desecho, tal vez eliminar bacterias o algo que se hayan producido junto con la herida. ¿No es cierto? Entonces, dentro de esta fase de la inflamación nos habla también sobre la hemostasia. Como ya vimos, en este caso, este cuadrito esta tablita nos va a mostrar la evolución temporal de la aparición de diferentes células en la herida durante la cicatrización. Entonces vamos a tener aquí el periodo de tiempo, o sea, días transcurridos desde el inicio de la herida y el número relativo de células.
Entonces, por ejemplo, dentro de la fase inflamatoria, que es la primera fase, nos decía que en esta parte los macrófagos y neutrófilos van a predominar. Y esta, como vemos aquí en la curvatura, macrófagos y neutrófilos van a estar más, o sea, van a predominar en esta fase. Entonces, pero nos mencionaba también que estos van a alcanzar el máximo de proliferación al día 3 y 2 respectivamente. Mientras que en la fase proliferativa, que es alrededor del cuarto al 12º, 15º día, nos decía que va a ver una mayor cantidad de fibroblastos, ¿no es cierto? Como podemos ver en la gráfica. Las células que más van a proliferar, a predominar en esta fase van a ser los fibroblastos, mientras que los linfocitos no los nombra como que dentro de la fase de maduración, sino que están como que dentro ya de también la fase proliferativa, pero que van a aparecer más o menos aproximadamente a los 7 días desde la lesión, como para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, nos mencionaba que la lesión de un vaso sanguíneo, en este caso, va a provocar una vasoconstricción intensa, va a activar las arteriolas y los capilares también en esta región, los capilares locales, podríamos decir. Esto va a estar seguido también de una vasodilatación y una mayor permeabilidad vascular, que va a ser lo que en sí es la fase inflamatoria. Pero bueno, también nos mencionaba la adhesión de las plaquetas al endotelio, que va a estar en este caso mediada por eritrocitos y plaquetas. En este caso, la interacción de los receptores de glucoproteínas de alta afinidad y el receptor de la integrina, que van a ser estos GP2B y GP3A, también van a estar dados, o sea, van a estar expresados por los receptores de las integrinas, que van a mediar la unión directa entre el colágeno y la laminina, a través de estos receptores de estas proteínas A2B1, alfa 2, beta 1, perdón. También que la activación plaquetaria tiene lugar mediada por la unión de los colágenos tipo 4 y 5, que son muy importantes, y que el contacto inicial entre plaquetas y colágeno requieren el factor de von Willebrand o el factor 8, que va a estar dentro de la adhesión de las plaquetas al endotelio. Bueno, también como ya les mencioné un poquito, que va a haber el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no es cierto? Aquí los gránulos alfa de las plaquetas van a contener factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformador beta, el factor de crecimiento tipo insulínico 1, al igual que la fibronectina, el fibrinógeno, la tromboplastina y el factor de von Willebrand que ya les mencioné. Entonces, como vemos en esta imagen, al principio va a haber la adhesión plaquetaria con cambios de forma de estas plaquetas, van a haber liberación de, bueno, en este caso, tromboxanos, que también ya vamos a hablar más adelante. Va a haber el reclutamiento en sí de las plaquetas para, con la ayuda del factor de von Willebrand, formar el tapón plaquetario sería prácticamente. Al igual que se van a unir el colágeno y bueno, ya vamos a ir hablando poco a poco. Bueno, para tener también en cuenta en esta parte del aumento de la permeabilidad vascular, nos mencionaba los cuerpos densos, que estos cuerpos densos van a tener aminas vasoactivas, en sí serotonina en su mayoría. ¿Y qué es lo que va a provocar esta serotonina? Va a provocar vasodilatación, que es muy importante, y un aumento de la permeabilidad vascular, por lo que queremos que haya intercambio de sustancias a este nivel, en la herida. Y también los mastocitos, que son muy importantes, ya que estos van a ayudar a liberar histamina y también un poco de serotonina para que haya un aumento de la permeabilidad de las células endoteliales. Y este aumento de permeabilidad de células endoteliales va a causar la salida de plasma del espacio intravascular al compartimiento extracelular para que haya una mejor cicatrización. Bueno, dentro de esto me nos menciona también la cascada de la coagulación, no en sí hablando de los factores, pero más o menos nos da a entender que a medida que las plaquetas se activan, esta va a activar los fosfolípidos de la membrana que se van a unir al factor 5, como les mencioné antes, que es muy importante. Y este factor 5 va a permitir la interacción con el factor 10, que también es muy importante, como les mencioné antes, con el factor de von Willebrand y todo esto. Esto va a promover la producción de trombina. Esta trombina va a activar las plaquetas y va a catalizar la conversión del fibrinógeno en fibrina. ¿Y qué va a hacer esto?
va a atrapar eritrocitos para formar en sí un coágulo y sellar la herida. Como sabemos, la cascada de la coagulación se puede dar por dos vías, por la vía intrínseca o la vía extrínseca. También en este caso nos mencionaba al tromboxano A2 y a la prostaglandina F2 alfa, que ya les mencioné hace un momentito. Bueno, que nos decía que el tromboxano A2 y las prostaglandinas F2 alfa, estos van a estar formados por la degradación de unas membranas celulares en la cascada del ácido araquidónico, ¿ya? Pero que también estas van a colaborar en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción, por eso hay que tenerlas en cuenta. Bueno, también nos menciona dentro de la inflamación a las quimiosinas, que bueno, ¿qué son las quimiosinas? Estas son una familia de citocinas, ¿no es cierto? Estas van a ser unas proteínas pequeñas que van a estimular la migración a la herida de diferentes tipos celulares, pero especialmente van a ser las sustancias proinflamatorias, como ya mencionamos, que van a ser participantes activos en la regulación de toda la fase de la cicatrización. Entonces aquí también nos mencionaba estas quimiosinas de tres tipos. La MCP1, que va a ser va a estar en relación a la captura o que van a ayudar a que se unan los macrófagos, los linfocitos y los mastocitos. Las quimiosinas CXXL1, que estas van a aumentar en sí la expresión de todos los polimorfos nucleares, para como que limpiar, en este caso, la herida. Y también las quimiosinas CXL10, que también van a aumentar la migración, en cambio, de los polimorfos nucleares. Entonces, las CXL1 aumentan la expresión de polimorfos nucleares y las CXL10 aumentan la migración de estos. Bueno, también aparte nos menciona que la expresión de la interleuquina 8 y quimiosina CXL8 va a ser mayor en las heridas agudas y crónicas. Esto era como que una acotación que hacía de que también estos factores van a intervenir en las heridas, pero es más predisponente dentro de las heridas agudas y las heridas crónicas. Eso sería mi parte, Doc. Ya, sigue nomás. Entonces, la primera parte tenemos que se basa en la fase inflamatoria que ocasiona una vasoconstricción. La vasoconstricción detiene la hemorragia, se colapsa el vaso, luego viene permeabilidad, vienen plaquetas, fibrinógeno, activación de los factores de coagulación con el calcio como mediador y producen un coágulo. Y en el coágulo comienzan a llegar los de la segunda fase, los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Entonces, la Sí. primera fase se encuentra dada por la vasoconstricción e inflamación. Sí, vamos a la... Ahora se viene la segunda parte. Mi compañero Carlos es el que les va a exponer. Muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, como ya dijo el compañero, estamos en la fase inflamatoria, la cual vamos a hablar ahorita de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares, como ya sabemos, vienen a ser parte de la línea blanca. ¿Qué va a pasar aquí dentro de la fase inflamatoria? Estos van a sufrir lo que es la activación y van a hacer que se acumulen a nivel del espacio. No sé, Shanti, si me puedes apuntar tal vez al espacio endotelial de la imagen. Ahí en el espacio endotelial ya van a hacer que se vayan a ir agregando a través de lo que son el factores de complemento C5, el leucotrieno B4, la trombina, el leucotrieno C4 y D4, que van a hacer que se produzca el factor de agregación plaquetaria que va a hacer que aumente los neutrófilos y la quimioatracción hacia esta zona. También vamos a tener los monocitos que van a producir la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que ya vamos a explicar más adelante también, que va a producir también que los neutrófilos se acumulen en esta área. También vamos a tener que la mayor permeabilidad capilar va a haber gracias a todo esto, va a haber una mayor permeabilidad capilar y van a haber los factores quimiotácticos para que se produzca la fagocitosis por polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares van a hacer un proceso de diapédesis. Entonces, Shanti, puedes apuntar ahí en la parte 3. Estos se acumulan a nivel de donde Shanti está apuntando y va a hacer que se produzcan el proceso de diapédesis, que se llama proceso de migración de los polimorfonucleares, el cual les voy a explicar más adelante también, en el cual pasan del endotelio hacia el espacio extravascular para ir al lugar de la lesión a fagocitar. Pásale, por favor. Gracias.
Ya, como signos, ya, aquí la vasodilatación intensa y la permeabilidad capilar van a producir los signos clásicos de inflamación, como ya conocemos que es el rubor, la tumoración o el edema, vamos a tener el calor, también vamos a tener el dolor y la tumefacción que se produce por el acúmulo de fibrina. Pásale, Shandy, por favor. Gracias. Ya, como ya les dije, el proceso de migración de los polimorfonucleares se produce principalmente cuando hay la interacción con las integrinas. Ya estas integrinas se van a encontrar a nivel de la matriz extracelular principalmente y va a hacerlo a través de las integrinas B1 y B2 y también con los, como ya les dije, con los componentes de la matriz extracelular como el colágeno y la fibronectina, que se va a producir a través de 4 procesos, que es la adherencia, la extensión, la tracción y la retracción. ¿Ya? ¿Qué pasa en la adherencia? Por favor, ¿puedes apuntarme otra vez en la imagen? Aquí, eso, por ahí. La adherencia no es más que cuando la estructura del polimorfo, que es ese azulito, la estructura del polimorfo cambia para presentar la disposición para que se unan hacia los receptores de integrina. La extensión es cuando ya se produce ese como tipo de rodamiento. La tracción es cuando va pasando los receptores de integrina como se ve en la imagen, como se ve en la imagen, que van quedando en la parte de atrás de los receptores hasta que se produce la diapédesis. Eso sería como van migrando los polimorfonucleares. Entonces, polimorfonucleares tenemos que tener en cuenta que dependen de las integrinas, la cual la función principal es la motilidad celular, que ayudan a la motilidad celular, mejor dicho. Y ahí todo esto va a depender, como explicó Chandri, de la quimiotaxis, de las citocinas que van a activar estos receptores. Cámbiale. Ya. Entonces, dentro de los compuestos quimiotácticos van a mediar la respuesta de los polimorfonucleares a través de la quimiotaxis, como ya les dije, la cual interacciona en la membrana y produce la activación de las integrinas. También los productos de las bacterias, como el N-formil, metionil, leucil, fenilalanina, que va a hacer que se active en un proceso normal cuando se va a fagocitar. Eso pasa dentro del polimorfo, se va a producir AMP cíclico. En el caso de que todos los receptores, porque recordemos que para que se produzca esta fagocitosis tiene que ser reconocida a través del receptor, a través del proceso que se llama opsonización, en cual el polimorfo reconoce el antígeno de la bacteria a través de la reacción antígeno-anticuerpo. Ya, una vez reconocido, se lo va a fagocitar y en forma normal produce el AMP cíclico. Pero en el caso de todos estos receptores estar saturados, se va a producir superóxido. ¿Ya? También tenemos que dentro de los receptores que conforman los polimorfonucleares, tenemos que son los receptores, puedes apuntarme en la imagen de arriba, superior derecha, por favor. Ya. Tenemos los receptores de IgG, que son para las inmunoglobulinas G. También tenemos los receptores para factores de complemento, como el C3b y el C3bi. Y también tenemos los receptores, estos receptores del complemento. Una vez que pasó ese proceso de opsonización que les expliqué, que ya se reconoció la bacteria también y se la fagocitó, van a cambiar a CR1 y CR3. ¿Por qué? Porque ya una vez reconocida, ya tienen la predisposición para esa bacteria y actúan directamente esa bacteria como CR1 y CR1-3 y realizan más rápido la fagocitosis. Ya, una vez que los neutrófilos están activados, ya van a producir nuevos antígenos y van a aumentar la citotoxicidad en este espacio. ¿Ya? También vamos a tener que estos van a fagocitar no solo ponle la detrás por favor, no solo van a fagocitar las bacterias, sino también restos necróticos se van a encontrar en esta zona y material extraño producido por estas bacterias, además de que pueden generar radicales libres de oxígeno por la interacción, igual por la destrucción de las bacterias. Cámbialo, por favor. Ya, para recordar, los polimorfonucleares, estos no sobreviven más de 24 horas. Una contaminación mantenida de la herida o una infección secundaria puede causar que se active el complemento
Ya en una fase inflamatoria prolongada, se va a retrasar la cicatrización, ya que igual van a seguir destruyendo tejido, va a provocar aparición de absceso porque va a seguir de forma prolongada la inflamación. Ya, y se dice que los polimorfonucleares casi no son muy necesarios. O sea, ayudan a la fagocitosis, sí, pero no son muy necesarios tanto como el macrófago, porque quien hace en realidad el proceso de fagocitosis es el macrófago. Sería más como una ayuda en este caso. Cámbiale, por favor. Gracias. Ya tenemos que los macrófagos, como generalidades, los macrófagos, estos aparecen de 24 a 48 horas. Estos van a inducir la apoptosis de los polimorfonucleares, ya que cuando los polimorfonucleares cumplen su tiempo de vida, que son las 24 horas, estos aparecen luego para seguir con la fagocitosis, porque este proceso no va a parar. Ya, estos van a ser activados gracias a... Estos van a producir productos quimiotácticos como son... se van a activar a través de productos quimiotácticos como son los productos bacterianos, la trombina, la fibronectina, el colágeno, el factor... ¿Cuál era este? El factor... el necrosis tumoral. El factor de crecimiento transformante beta, perdón, y el factor también de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Ya? Y aquí la quimiotaxis se hace semejante a la de los polimorfonucleares, a través de los receptores de integrina. Ya, recordemos que la quimiotaxis activa los receptores de integrina obligado. No importa la célula, se va a activar el receptor de integrina para que pase ese proceso para que pase la diapédesis, ya, en la matriz extracelular, ya, y estos receptores de integrina también van a encargarse también de lo que es la activación del macrófago y de transformar, de ser de un monocito inmaduro a un macrófago. Dentro de los receptores dentro de los receptores de los macrófagos van a ser semejantes a los receptores que tienen los polimorfonucleares. Igual van a ser para lo que son inmunoglobulinas G, van a tener receptores para factores del complemento como el C3b y el C3bi, y también van a presentar lo que son el cambio también de esos receptores del C3, C31 y el otro receptor que ya les expliqué. Tenemos que tener en cuenta que los desechos bacterianos van a activar los monocitos, lo que van a generar radicales libres y va a dar origen a lo que es la angiogenia y la fibroplastina, que va a servir para ayudar a lo que es al proceso proliferativo, si mal no recuerdo. Ya, la interleucina 2 va a hacer que se produzcan más activación de los monocitos, produciendo radicales libres, produciendo la angiogenia y la fibroplastia. ¿Ya? Y el óxido nítrico va a ser prácticamente lo mismo, va a ayudar a potenciar este efecto angiogénico también. Pásale por. Ahí está la imagen. Pásale por, eso ya lo expliqué. Gracias. Ya. Los macrófagos activados, estos van a producir lo que son fosfolípidos, el tromboxano A2 que nos explicó Shandy, la prostaglandina A2 que no son más que para aumentar la inflamación, el leucotrieno B4 y el C4 van a también a liberar, el macrófago activado va a liberar lo que son mapsinasas, la 1, la 2, la 3 y la 9, que no van a hacer más que retirar el material extraño y promover el desplazamiento de las células. También va a producir lo que es interleucina 1, que es una citoquina productora de fiebre, vasodilatación y la coagulación. Además de esto, esta interleucina 1 va a producir lo que es las colagenasas, y va a estimular la degradación del cartílago y la resorción del hueso. Va a producir, los macrófagos, va a producir la activación de los neutrófilos y va a producir lo que es la regulación de moléculas de adhesión y va a promover la quimiotaxis. Eso hacen todos los macrófagos activados. Cámbiale, por favor. También el macrófago, una vez que se activa, también va a liberar factor de necrosis tumoral alfa, que es importante porque se aparece a las 12 horas y su máxima producción es a las 72 horas. Este tiene efectos en la hemostasis, ayuda a la mayor permeabilidad vascular, aumenta la proliferación endotelial, o sea que va a ayudar a la fase proliferativa, y también va a dar efectos semejantes a la interleucina 1, que va a producir fiebre, todos los efectos que ya les dije. La producción excesiva del factor de necrosis tumoral alfa
¿qué es lo que va a hacer? Va a producir insuficiencia de múltiples órganos y también va a producir mayor permeabilidad en estados de inflamación. Cámbiale, por favor. Ya, también se va a producir en los macrófagos activados la interleucina 6, la interleucina 8 y el interferón gamma. La interleucina 6 se va a presentar a las 12 horas y es detectable hasta una semana. Estas va a ayudar al crecimiento y activación de los linfocitos T y los linfocitos B, va a regular la síntesis de proteínas de fase aguda hepática, va a ayudar a la secreción de polimorfos nucleares en la fase aguda. También va a ser el sinergismo con la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, potenciando sus efectos. Ya, tenemos también la interleucina 8, que es producida por el macrófago y también por el fibroblasto, que se va a expresar en su máxima expresión se va a dar hasta las 24 horas y va a aumentar la quimiotaxia de polímorfos nucleares y de los monocitos. Ya, la interferón gamma igual va a producir igual la estimulación del macrófago y los polímorfos nucleares, va a producir un aumento de las citocinas y reduce la contracción de la herida y ayuda también al remoldeado del tejido. Cámbiale, por favor. Ya. También vamos a tener que estos macrófagos monocitos activados van a producir lo que es el factor transformante alfa y el factor transformante beta. Ya, el factor transformante alfa es importante para el crecimiento epidérmico y la angiogenia. Por eso dicen que estos factores transformantes son importantes para la fase proliferativa. Ya, el factor transformante beta, va a ser liberado por las plaquetas. Sí, puedes apuntar en la parte de abajo de la imagen donde están las células, por favor. En la parte de abajo, en la esquina, donde está la fibronectina, ya. Entonces, este factor transformante beta es importante, ¿por qué? Porque ayuda a la producción de la fibrina y la fibronectina. Por eso apoyan también a la fase proliferativa. Y nos decía que tiene dos subunidades, que es la beta 1 y la beta 2. La beta 1, que es la encargada de producir más fibronectina y va a ayudar a lo que es a la formación de cicatrices hipertróficas o una cicatriz queloide. Mientras que la beta 2 es aquella que se encarga de suprimirla para que haya la homeostasis en este proceso. Cámbiale, por favor. Ya. Entonces, los macrófagos también tienen se pueden expresar de dos maneras, como macrófagos tipo 1 y macrófagos tipo 2. Los tipo 1 que van a estar activados por el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico y la interleucina 6, y que son responsables de la defensa del huésped y que va a ocasionar mucho daño. O sea, que va a potenciar el efecto de inflamación en el cuerpo. Mientras que los M2, estos vueltas van a ayudar más a la fase proliferativa y van a estar potenciados por la interleucina 4, la interleucina 3, ¿ya? Y como ya les dije, va a ayudar a la respuesta proliferativa. ¿Por qué? Porque estos van a hacer el efecto contrario a los otros, van a suprimir la inflamación y van a disminuir la respuesta adaptativa. ¿Ya? Cuando hay un equilibrio entre estos dos tipos de subunidades de macrófagos, se va a dar una cicatrización de las heridas, se va a dar una angiogenia y se va a dar una buena respuesta contra los parásitos. Estas tres cosas se va a dar de una manera equilibrada, porque si hay una alteración en cualquiera de estos dos, pues se potencia la inflamación o se potencia la proliferación. Ya, eso es todo en cuanto a mi exposición. Ahorita le toca al compañero Manuel. Gracias. Resumiendo, hemos visto aquí la primera fase, la fase inflamatoria que corresponde a la coagulación, a la parada del sanguíneo y después formación de un coágulo y la llegada de las dos células principales. Macrófagos, polimorfos nucleares primero y luego macrófagos que intervienen en la inmunidad, que función principal es eliminar todos los restos necróticos y bacterias y preparar el terreno para que venga la segunda fase, que me imagino van a hablar ahorita, que se encuentra dada por la epitelización, depósito de colágeno, por los fibroblastos y la formación de vasos sanguíneos. Siguiente. ¿Sabes qué? Eso de los linfocitos, mejor sáltense porque no les voy a preguntar eso. Eso ni los bioquímicos todavía se ponen de acuerdo. Entra a la segunda parte nomás. Exacto. Esa es la fase. Lo de los linfocitos, no es que no quiera ser, pero ni los bioquímicos ni los biólogos todavía se ponen de acuerdo
Todavía están peleando por lo del SIDA, que los linfocitos intervienen ahí. Ya, sigue nomás, joven. No se te escucha, Manuel. No se te escucha bien. ¿Se escucha? Vuelve a iniciar, Simón. Está tapado, parece el micrófono, Manuel. Todavía no se te escucha todavía. ¿Se me escucha ahí tal vez? A mí sí no Ahí sí tanto. se te escucha. Ahí sí se me escucha. Sí, sí, se te escucha claramente. Sigue nomás. Ya. Entonces tenemos como segunda fase la fase proliferativa. Nos decía que una vez que ya se ha producido el proceso de homeostasis y de la inflamación, nos decía que nos iba a quedar el terreno ya servido para lo que sería la regeneración del tejido. Y esto lo vamos a tener a través de tres mecanismos, que son la angiogenia, la fibroplasia y la epitelización. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, lo que se va a generar es la formación de tejido granuloso, el cual va a contener lo que es un epitelio vascular, fibroblastos, macrófago, un tejido laxo de colágeno y otros implementos como la fibronectina y el ácido hialurónico. Continúa, Chandler, por favor. Ya, como primer punto tenemos la angiogenia. Bueno, la angiogenia va a ser, como su nombre ya nos lo dice, va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, al producirse la lesión, nos decía que se va a producir una pérdida de tejido vascular. Por lo tanto, una vez producida la lesión, células epiteliales provenientes de lo que son vénulas postcapilares van a migrar hacia el sitio de la lesión y van a generar pequeños túbulos y luces, los cuales van a generar los nuevos vasos sanguíneos. Estos, al incorporar lo que sería una membrana basal, van a madurar y a generar nuevos vasos sanguíneos ya maduros. Y estos vasos se van a terminar de fortificar mediante la adhesión de diferentes componentes de la matriz extracelular, como la fibronectina, el fibrinógeno y la fibrina. Nos decía que la angiogenia, por lo general, va a estar estimulada a partir de dos tipos de células, que van a ser los macrófagos y las plaquetas a través de citocinas. Nos decía que los macrófagos van a estimular lo que sería la angiogenia a través de lo que sería el factor de necrosis tumoral alfa, mientras que las plaquetas van a estimular la angiogenia a través de lo que sería el factor de crecimiento proveniente de las plaquetas, lo cual va a generar lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular de sus diferentes tipos. Entre los más importantes que vamos a hablar aquí va a ser el tipo A y el tipo C. El tipo A va a estimular la angiogenia a través de la unión a dos receptores. El receptor 1 para el factor de crecimiento endotelial vascular y el receptor número 2 del mismo. Al unirse este factor de crecimiento endotelial vascular al receptor número 1, nos decía que va a promover la angiogenia a través de una organización de los vasos capilares que se están formando, mientras que su unión al receptor número 2 va a generar o va a permitir, la diferenciación y la proliferación de células endoteliales. El factor de crecimiento endotelial vascular de tipo C nos decía que va a ser importante debido a que va a aumentarse en la cicatrización de las heridas, y nos decía que va a permitir el aumento de la permeabilidad vascular. Asimismo, nos dice que el factor de crecimiento placentario va a aumentar asimismo o estimular la angiogenia mediante la potenciación de los factores de crecimiento endotelial. Continúa, Chandri, por favor. Ya, como siguiente punto, después de la angioplasia tenemos la fibroplasia. Nos decía que los fibroblastos van a ser células que van a provenir de las células mesenquimatosas en reposo. Estas tienen la función principal de sintetizar colágeno en el sitio de la herida y no van a llegar al momento de la lesión, a la zona de la lesión, sino más bien van a demorarse de 3 a 5 días.
Este periodo se conoce como periodo de demora. A partir de las 4 semanas de lo que se instalaron los fibroblastos en el sitio de la lesión, nos decía que va a haber una destrucción del colágeno a partir de la enzima colagenasa y este ya llegaría a ser la parte de maduración. En esta parte de maduración va a haber una disminución de las glucoproteínas y los mucopolisacáridos, va a haber una involución de los capilares y van a modificar su aspecto, tanto en su resistencia y, bueno, y en su aspecto, en su fortaleza también. Continúa, Shandy. Bueno, hasta ahí era mi tema. La verdad es que mi tema era más extenso por los linfocitos, por eso. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. No, los linfocitos, te digo que ni los bioquímicos. En antes estaba revisando todo y todo eso y no se llega a nada a eso. Entonces más se van a confundir y ustedes no van Ya a hacer listo. nada ahí. Entonces, Continúa Rafael Valares. ¿qué vas a hablar vos de? Epitelización, ya. ¿Ya, Dogay, me escuchan? Sí, sí. Ya. Continuamos con lo que es la epitelización, ¿ya? En la epidermis tenemos que sirve de una barrera la cual va a prevenir lo que son las pérdidas de líquidos y la invasión de las bacterias, ¿ya? Principalmente las uniones celulares del epitelio contribuyen a una impermeabilidad, ¿ya? Las partes que van a constituir la membrana basal de la epidermis tenemos que son tres. La lámina lúcida, la cual se encuentra formada principalmente por la laminina y por el sulfato de parano. La lámina densa, la cual contiene colágeno de tipo 4 y las fibrillas de anclaje, las cuales se encuentran compuestas igualmente por colágeno de tipo 4. Pasa a la siguiente, Shen. Ya, en lo que es la capa basal de la epidermis, tenemos que esta se une a la zona de la membrana basal mediante las uniones que se denominan envidesmosomas, ¿ya? La reepitelización de las heridas comienza a las pocas horas de producirse y la herida se sella rápidamente con la formación de un coágulo, ¿ya? Luego tenemos que la epitelización principalmente se va a basar en ¿qué? En modificaciones de los queratinocitos de la herida, un desprendimiento, una migración, una proliferación, diferenciación y una estratificación. Aquí también tenemos que si la zona de la membrana basal esta se encuentra intacta, la epitelización se va a dar más rápido, pero si la membrana basal se encuentra dañada, el proceso de epitelización tiene que esperar a que se recupere de la membrana basal. La siguiente, ya. Después tenemos que las células epidérmicas van a expresar receptores de integrinas, los cuales le permiten interaccionar con proteínas de la membrana extracelular, como es el caso de la fibronectina, ¿ya? En lo que tenemos también es que la degradación de la membrana extracelular es necesaria para que las células epidérmicas puedan desplazarse entre la dermis y las costras de fibrina, que es propio de la herida. Ya, esto de aquí se encuentra impulsado por lo que son las células epidérmicas de colagenasa, que se denominan MMP1, y el activador del plasminógeno, lo cual este activador va a activar la colagenasa y la plasmina. Ya. Luego tenemos que las células que se encuentran migrantes también son fagocitadas y eliminan sus desechos en su recorrido. ¿Ya? Luego tenemos que las células epiteliales se desplazan a saltos superpuestos hasta que los bordes se van a contactar entre sí. ¿Ya? Luego tenemos que... Pasar a la siguiente, Shen. Ya, después tenemos que la ausencia de lo que son las células próximas en los márgenes de la herida podría ser una señal para la migración y la proliferación de las células epidérmicas, ¿ya? La liberación de lo que son el factor de crecimiento de la epidermis, el factor de crecimiento de transformante de tipo alfa y el factor de crecimiento de los queratinocitos, estos de aquí van a estimular todos estos procesos anteriores, ¿ya? Las proteínas de la membrana basal, esas, como es el caso de la laminina, una vez que se ha completado lo que es la epitelización, esas se van a ordenar linealmente lo que son desde el borde de la herida hacia el centro de la herida. Ya, y una vez que la célula ya la herida, perdón, ya se encuentra reepitelizada, las células pasan a ser cilíndricas y se estratifican de nuevo en el orden inicial. Pásale, Shen.
Ya, después tenemos lo que es la fase madurativa, la última fase de la cicatrización. Ya dentro de la fase madurativa, esta se caracteriza principalmente porque se basa en las contracturas de las heridas, lo cual se produce mediante un movimiento de todo el espesor de la piel circundante, y esto va a reducir la cantidad de cicatriz que se encuentra desorganizada. Ya, la contracción se produce cuando la cicatriz excesiva supera la contracción normal de la herida y provoca una discapacidad funcional. ¿Ya? Los ejemplos de contracturas de cicatrices que atraviesan las articulaciones y impiden su extensión, y la de los, es el caso de las... ¿Sí, Doc? Bueno, ya, impiden su extensión, y la de los párpados o de la boca, o sea, las cicatrices que están en lo que son los párpados y la boca. Ya, la contracción de la herida va a tener lugar como un resultado de una compleja interacción de los materiales extracelulares y de los fibroblastos. Este mecanismo se decía en el libro que no se conoce del todo. Ya, tenemos también que si es que los fibroblastos se cultivan, los fibroblastos dérmicos normales intentan desplazarse, pero quedan atrapados por lo que son las fibras de colágeno en el proceso de la cicatrización. Pasa a la siguiente, Shell. Ya, tenemos que los fibroblastos de una herida en contracción van a mudar hacia las células estimuladas, las cuales se denominan microfibroblastos. Estas de aquí tienen funciones y estructuras comparadas con lo que son los fibroblastos y las células del músculo liso. Estas expresan la actina muscular lisa de tipo A en bases denominadas, se las denominan las fibras de tensión. Ya, la actina, esta de aquí se libera al sexto día después de que se produce la herida, y se mantiene en valores altos durante 15 días. Luego va a desaparecer en el transcurso de alrededor de 4 semanas. Además de eso, tenemos que el fibroblasto estimulado va a desarrollar una capacidad contráctil, lo cual se encuentra relacionada con la formación compleja de los complejos citoplasmáticos de actina y de miosina. Pasa a la siguiente edición. Ya, después de eso tenemos que la tensión que se ejerce por el trabajo de la contracción de los fibroblastos va a estimular las estructuras de actina y de miosina y de sus citoplasmas. ¿Ya? Luego los fibroblastos desarrollan una disposición lineal en la línea de tensión, que cuando se elimina, hace que las células se vuelvan de tipo redondo. Pasa a la siguiente, Chadri. Ya, además de los fibroblastos, teníamos que los fibroblastos estimulados se encontraban en abundancia en enfermedades que causan una fibrosis excesiva, como es el caso de la fibrosis pulmonar, la cirrosis hepática y la fibrosis renal. Ya. Y como última parte de la fase madurativa tenemos el remodelado. El remodelado ya es prácticamente cuando la herida se encuentra del todo curada. En esta de aquí los fibroblastos disminuyen, y la red de capilares, esta red involuciona. Después la fortaleza de la herida va a aumentar rápidamente de lo que es de unas 6 semanas, y la fuerza de tensión de la herida solo es del 30% en lo que es la cicatriz. Después de 21 días va a aumentar lo que es la fuerza de rotura, y un dato importante aquí es que aunque los enlaces cruzados de colágeno aumentan la contracción de la herida y la fuerza, también provocan una cicatriz más frágil y menos elástica de lo que es la piel normal, como resultado de la cicatrización. Ya, hasta ahí, Doc, nuestra vez. Es todo, ya. Entonces vamos resumiendo, para mañana ver el recorderis de lo otro, de esta parte que quede clara. Vamos a ver la cicatrización, como ya nos dijeron el concepto, que es un proceso de regeneración de un mecanismo de defensa como es la piel. La piel tiene la función de evitar la evaporación y de que entren bacterias. Cuando se produce una lesión, antes de que me olviden, no se olvidarán, esas conferencias las suben al EVA y me la mandan al correo. ¿Sí? Ya. Porque las preguntas salen de ahí, para que no me estén diciendo de que me he rebuscado preguntas. Ya. La primera se divide en 3 fases, que son la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de maduración. ¿Sí? La fase inflamatoria, a su vez, comprende ¿qué es? Detener la hemorragia.
¿Y cómo la detiene la hemorragia? Mediante la vasoconstricción y la formación de un trombo, que interviene eritrocitos, fibrina, se activan los factores de coagulación por acción del calcio, vía intrínseca, vía extrínseca, se forma un trombo. Y viene concomitantemente y aparece otra fase, vasodilatación, quimiotaxia. La quimiotaxia, ¿qué hace? Los mastocitos comienzan, a las células cebadas comienzan a elevar histamina, serotonina, vasodilatación, lo que dijeron los síntomas de la inflamación, es decir, calor, dolor, rubor y tumor, ¿cierto? Eso ya lo vieron ustedes. Pero llegan dos células muy importantes, primero polimorfonucleares y después, ¿cuáles llegan? Los macrófagos, cuyas funciones principales que son limpieza, todo lo que son restos necróticos y de bacterias. O sea, preparan el terreno y comienzan ya a llegar los fibroblastos, pero como en el libro está, exacto, llegan los fibroblastos, los macrófagos ejercen esa limpieza y preparan el terreno para que lo que venga la siguiente fase. La siguiente, ahí comienzan a aparecer los cininas 1, 2, 6, 8 que favorecen la inflamación, la 10 que se oponen. Ahora están de moda las cininas porque se los correlaciona con el coronavirus, ¿no es cierto? El factor de necrosis tumoral, el factor del crecimiento plaquetario, un montón de factores. Esos producen una inflamación, ¿sí? Cuando la inflamación es controlada, prepara el terreno para que venga la siguiente fase. La fase proliferativa, ¿no es cierto? Y la fase proliferativa en ese terreno preparado comienza. En la parte más superior, eso es, en la parte más superior comienzan las células epiteliales de la base a crecer y migrar hacia el otro extremo. Es decir, que a las 24, 48 horas ya tenemos una cubierta epitelial. Por eso les digo a mis estudiantes, en una herida limpia, jamás curen, échenle alcohol oxigenada pasadas las 48 horas, porque lo único que hacen, destruyen esa primera cubierta y causan más daño. Peor, póngale alcohol oxigenada, mertiolate, eso es un crimen. Luego viene la segunda parte, la fibroplasia, ¿no es cierto? En la fibroplasia viene el fibroblasto, que secreta ¿qué? Colágeno. Exacto. Y luego viene la angiogénesis, es decir, que sobre esos canales de fibroblastos, de fibras de colágeno, comienzan a formarse vasos de neoformación. En una primera instancia, esto es desorganizado, ¿sí? Y lo que nos lleva a la tercera fase, ¿sí? La tercera fase es la de maduración, que no es otra cosa que la contracción, la formación de cicatriz, la remodelación. ¿Qué quiere decir? Que el miofibroblasto se transforma, adquiere unas fibras de elactina que, por lo que se llama esta célula miofibroblasto, que ejerce contracción. Es decir, además de secretar colágeno, produce contracción. Las colágenos que se formaron en el periodo anterior de forma desordenada, aquí se ordenan y son de mejor calidad. Y comienza lo que es la fase de remodelado. Cuando no existe esa forma de remodelado, crece en grandes cantidades la colágena y ustedes ya saben lo que es. El queloide, que les da trabajo a los plásticos, que le ponen un corticoide ahí para que detener eso. Muy proclive en la gente de color negro. Bueno, jóvenes, esto creo que quedó claro, está bien explicado. No me meto mucho en la parte bioquímica, como dijo su compañero, que hasta ahora no se comprende muy bien algunas cosas, por eso todavía existen estas enfermedades, trastornos de la colágena, por ejemplo, trastornos de la colágena. Hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de la colágena, que las capitanea, ¿cuál es? El lupus eritematoso, y todavía no se entiende muy bien. Y eso es el mismo principio. Entonces, mañana nos vemos a las 7 de la noche, vemos un recorderis de todo lo que hemos visto ahora. Si tienen alguna pregunta, en base a la conferencia que ustedes han dado, y en base a que tienen alguna duda, yo les hago algunas preguntas de los demás 7 temas que hemos visto. Y el día domingo nos vemos en el examen, que ya está programado y está hecho todo. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana, porque ahorita me quedo una hora más grabando esto. Listo, Doc. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.